que produjo un impacto y un corrimiento en la frecuencia de lo que son los hemisferios cerebrales. Para poder conectarnos, tenemos que aprender a desarrollar una capacidad de comunicación, una forma de conectar con un peregrinaje interior para poder conectar con tu propia esencia sagrada. Por ejemplo, es distinta la energía de Machu Picchu al lago Titicaca, la energía acá en Argentina, en los distintos lugares, porque obviamente empezaban a activar la memoria de lo que significaba ese lugar y el mensaje de la pareja sagrada dentro de ellas. Muchos videntes nos han hablado acerca de la importancia que va a tener Argentina. Prácticamente me atrevería yo a decir que para estos tiempos, en los años muy próximos, y para eso y para otros temas, Parravicini siendo uno de ellos, ¿no? Para ese y para otros temas, tengo acá conmigo al señor José Luis Araya, y por cierto, bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Ariel Svi, y hoy vamos a hablar de Argentina, faro de luz para la humanidad. De José Luis puedo decir que es guía de viajes sagrados y director de la escuela TOT, Escuela del Ser Humano. Gracias, José Luis, por estar acá con nosotros. Bienvenido de nuevo a cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Ariel, a este espacio y contento de poder compartir con ustedes. Y contentos nosotros también de volverte a tener, que hace un ratín no te tenemos por acá. Has estado en diferentes partes del mundo haciendo la tarea que te ha sido encomendada, que hasta cierto punto, jaloncito para oreja, tenemos que poner atención a todos Así es. para que nos pongamos a hacer lo que nos toque y corresponde. Cuéntanos un poco de este tema. ¿Qué está significando o qué va a significar dentro de no mucho tiempo? Ya hablaremos de otros detalles en otro programa, pero ¿qué va a significar Argentina para un futuro muy cercano, si no es que lo significa ya? Sí, en realidad ya lo está significando, porque la gente que ha nacido acá, sobre todo en determinadas regiones más alejadas de las grandes ciudades, es como que se han ido nutriendo de experiencias, de mensajes, han transitado distintas actividades que permitieron hacer una apertura de conciencia y eso lo integramos y luego salimos de Argentina para poder compartir esto en otros lugares, en otras partes del mundo. Cada uno con misiones distintas, pero todas complementarias e importantes entre sí. Cuéntanos, por ejemplo, un poco de los viajes que has estado haciendo, qué sentido tienen, qué es lo que te han encomendado hacer para que la gente pueda entender un poco de qué va este tema. Los viajes sagrados son una forma de conectar con un peregrinaje interior para poder conectar con tu propia esencia sagrada. No importa donde sea que vayamos, todos los viajes tienen un propósito específico que es activar al maestro que habita dentro de ti. Y ese maestro que habita dentro de ti se activa de distintas frecuencias, de distintas formas según el lugar. Por ejemplo, es distinta la energía de Machu Picchu al lago Titicaca, la energía acá en Argentina, en los distintos lugares, y obviamente muy distinta de lo que es Francia, Inglaterra, México, Egipto. Pero las experiencias que hemos vivido son experiencias muy fuertes, muy transformadoras. He visto gente de repente llorar, bueno, a mí me tocó también, de estar en un lugar y empezar a llorar porque había mensajes que bajaban en mi mente, que eran mensajes de mi alma, explicándome más en detalle lo que significaba ese lugar para mí. Y obviamente me permite acompañar a las personas que vienen conmigo de una forma especial, por ejemplo, como cuando llegamos a Abu Simbel, que es un templo maravilloso que hizo Ramsés II para su esposa Nefertari y que es un templo enorme honrando el amor, algo muy parecido a lo que es el Taj Mahal en la India, pero en este caso bajo la frecuencia egipcia. Y en ese momento había mujeres que estaban cerca mío que se largaban a llorar porque obviamente empezaban a activar la memoria de lo que significaba ese lugar y el mensaje de la pareja sagrada dentro de ellas. Y José Luis, ¿querrá decir esto que están siendo despertados en nosotros, no sé cómo llamarlo, memorias de otras vidas, para que podamos entender qué hacemos aquí en este momento? Sí, todo tiene que ver con algo que se llama la expansión de la conciencia. Acá hay algo muy bonito, por ejemplo, que lo explicó bastante bien, aunque no llegó a explicarlo del todo, Jacobo Greenberg de México, que es un científico, y que él hablaba acerca de que existía en su teoría sintérgica una interrelación entre las distintas partículas y que existe una latiz, que sería algo así como una red neuronal
que permite que todos estamos conectados, pero a la vez también estamos conectados con las memorias de otros tiempos. Y te puedo asegurar que funciona y te puedo asegurar que es comprobable. Y lo mejor es soltar el tema del control y creer que ya lo sabemos todo para abrirnos a la experiencia de poder conectar con las memorias de otros tiempos. Y hablando de esto, ¿qué luz nos podrías dar con respecto a qué cambios has visto tú como canalizador? ¿Qué cambios debemos de ir generando cada uno de nosotros para poder adaptarnos a esto que, José Luis, no voy a decir que vamos a vivir, porque lo estamos viviendo ya. Esto ya empezó. Sí, exacto. Lo más importante es escuchar tu corazón para saber hacia dónde ir, porque como en todo, existen comunicadores que desinforman y existen otros comunicadores que quizás no están haciendo tanto ruido, pero el llamado que hacen son llamados profundos para el trabajo interior. O sea, lo más importante de un viaje sagrado, por ejemplo, no es tanto, si bien es importante el lugar que visitas, pero lo más importante es la transformación interior que se produce en el momento que realizas ese viaje. Hay un tema muy interesante que lo analizamos mucho quienes estamos estudiando temas ufológicos y todo esto, que trata de no volvernos simplemente antenas per se para poder tener comunicación con ellos, sino de la reingeniería interna que nosotros tenemos que hacer para volvernos un punto de contacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque debemos estar listos y preparados. Y yo creo que de igual manera, mi querido José Luis, debemos de estarlo para estos tiempos que ya empezamos a vivir. El tinnitus, por ejemplo, los mensajes que algunas personas están recibiendo, que no están entendiendo porque tal vez se resisten un poco a creérselo, a entender que son canales, porque canales somos todos. Algunos para unas cosas y otros para otras, y también uno puede, digámoslo así, seleccionar para qué, pienso yo, ¿no? Pero, qué consejos nos puedes dar para empezar a sintonizarnos con esto, entender, aceptarlo y fluir en ello? Primero que nada, que todas estas experiencias que son experiencias fuera de lo que es, lo que conforma tu mundo en el día de hoy. Abrirnos a cuestiones que van más allá de la experiencia de nuestros sentidos. Una de las cosas que yo suelo decir es, a ver, ¿en cuántos aspectos se basa tu vida? Y es posible que sean en cuatro o cinco aspectos, que es tú, tu casa, tu trabajo, tu familia, tus amistades. Entonces, en esos cinco valores o aspectos, tu vida se centra. Ahora, ¿qué pasaría si tú por una vez eligieras creer en algo que no podés pasar por los sentidos, en algo que no podés ver ni tocar? Entonces, la experiencia y la respuesta sería nada, porque tengo muchos otros aspectos. Pero en realidad, cuando te das cuenta que algo que vos no podés pasar por los sentidos, que no podés tocar, no podés ver, de repente te das cuenta que es real, todo cambia. Entonces, al cambiar todo, impacta en todos los otros niveles de tu vida y a partir de ahí empieza una transformación interior muy profunda, que es cuando empezás a buscar hacia adentro, en las respuestas, en lugar de buscarlas hacia afuera. Y ahí es donde las experiencias de vidas pasadas empiezan a recordarse, no para contar el personaje, sino para decir qué fue lo que aprendiste y qué fue lo que te faltó por aprender. Entonces eso es lo que también nos toca transitar en este tiempo de recordar. Que definitivamente suena sencillo, pero la verdad, José Luis, es que tampoco es tan complicado, tampoco lo es. Entonces, allí es donde debemos quizás de como soltarnos. ¿Sabes qué le digo yo a algunas amigas mías y amigos míos también? Porque la mente, si la tenemos domada, domesticada, es una herramienta poderosísima, pero si no, es el peor de nuestros fastidios. A veces, a mi humilde ver y a mi humilde decir, les digo, que la mente, hagamos que la mente nos deje en paz un poco, porque el no invitar a la meditación, el estar pendientes de tantas cosas a la vez, porque tampoco lo podemos hacer todo de una. Eso nos aleja mucho del norte en el que nos está poniendo el universo. Entonces, bueno, es parte de lo que yo les sugiero a las personas, ¿no? Que se dejen un poquito, aprendan a dejarse un poquito en paz. Háblanos un poquito de la escuela TOT. ¿Qué podemos encontrar allí? Que me dices que es la escuela del ser humano para las personas que nos van a escuchar por primera vez. Sí, Tot es el dios de la sabiduría egipcia
pero en Egipto era conocido como Tot el Atlante, es decir, que su sabiduría ya venía de antes. También tenemos el nombre en Atlántida, pero es anecdótico. Lo más importante es que era un buscador del conocimiento, como lo somos nosotros los que estamos dentro de la escuela, como somos muchos, y a partir de ahí entonces nosotros compartimos talleres, actividades, meditaciones, y obviamente cada uno de ellos tiene distintos impactos de acuerdo al tiempo que tú le dedicas. Pero las cuestiones que producen más impacto son los viajes, que nos damos la posibilidad de tener 11 días, 15, a veces 22 días, para hacer un proceso de transformación interior muy profundo. Entonces, las personas que realizan los viajes vuelven con un conjunto de herramientas para poder aplicar en su vida y sobre todo para pasar de ser seres emocionales a ser seres sintientes, seres que de repente vamos más con el sentimiento más que con la emoción, sin bloquear las emociones, sino aprendiendo a gestionarlas para poder generar sentimientos de alta vibración. Es algo muy bonito eso, la transformación que se produce en cada persona. Que las emociones de igual manera como nuestro queridísimo cerebro, si no las tenemos bien domesticadas, también se convierten en un problema para nosotros. Quisiera preguntarte, mi querido José Luis, si tienes algún otro tema del que nos quieras hablar que esté relacionado precisamente con Argentina, faro de luz para la humanidad. Sí, primero que nada que hay que honrar, digamos, todo lo que vino haciendo Benjamín Solari Parravicini en este sentido, que él durante lo que fue los primeros 70 años del siglo pasado, él estuvo reconectando, digamos, conexión con su ángel, y su ángel era el que lo guiaba y le daba instrucciones acerca de qué cosas había que hacer, y dentro de eso él veía algunas imágenes y creaba algo que se llaman psicografías. La psicografía es un dibujo que intenta representar algo con unas pequeñas palabras que él ponía, y eso permitió justamente de que él pudiera compartirnos mensajes que fueron muy impactantes después cuando empezamos a corroborar que esos mensajes que él compartía eran mensajes que se cumplían después en el futuro. Por ejemplo, puntualmente la de las Torres Gemelas es uno que es muy importante, en donde dice justamente que la libertad del norte, o sea, digamos en Norteamérica, la libertad iba a ser golpeada dos veces, y el dibujo que él hace justamente es el dibujo de como si fueran dos torres que están impactadas por los aviones. Entonces, así de mágico, así de especial, permitió de repente comprender de que muchos de los mensajes que él transmite después tienen una simbología que a lo largo del tiempo se van comprobando específicamente. Lo que él decía es, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Eso lo dijo en el año 1939, hizo la psicografía en el año 1939, cuando todavía las Torres Gemelas no estaban. Eso es lo impactante. Cuando ni siquiera estaban en la mente de alguien, o tal vez en la mente sí, pero no estaban físicamente. Sí, las psicografías que yo he visto, esas entre otras, tengo entendido que una que la analizaron habla precisamente de Milei y de este tiempo. Y de igual manera fue hace casi 100 años, si te pones a sacar números, ¿no? Sí, exacto. Incluso vos sabés que mucha gente, muchos políticos, querían averiguar si ellos eran el hombre gris, que es el hombre que iba a venir a Argentina para poder generar una nueva... Y podemos decir generar- liderar el cambio, pero te escucho, liderar. Sí, claro, es eso. Un joven nuevo de ideas, será justamente el hombre gris, que es el que después de una tormenta en pequeño que va a pasar a Argentina, pero que el mundo lo va a pasar en grande, este joven de ideas es el que va a producir las transformaciones. Entonces hay unas fotos, las fotos que él habla del hombre de gris, es un hombre que tiene una gran cabellera, o sea, digamos, pero que no, que está despeinado. Y Milei tiene esa característica de que él no se peina. Él deja que el aire directamente le seque el pelo, y entonces hay una foto de él como economista, como profesional que es,
en la facultad, en donde justamente en la parte de atrás en la pizarra hay una letra, una B y una P, y resulta, o una A y una P, perdón, pero resulta que en la psicografía que hace justamente Benjamín Solari Parravicini, tiene la misma imagen detrás. Entonces es muy fuerte, o sea, la misma letra detrás, entonces es muy fuerte porque dicen esto es algo que está por suceder, pero que ahora podemos empezar a ver que específicamente está sucediendo. Eso es lo más importante. Sí, las psicografías definitivamente hay que saber leerlas, pero ha sido sumamente certero este señor, sumamente certero. 100 años antes, Sí. prácticamente. Y aparte, por ejemplo, en el año 38 también fue que ahí fue cuando dijo de que había un presidente, un golfista americano que va a gobernar y que lo van a matar también, digamos. Y eso lo hace en el año 38 y después termina siendo John Fitzgerald Kennedy, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos que fueron asesinados. El tema de los Barbados, ¿cómo es que dijo? En 1937 fue que dijo, cabeza de barba, que permanecerá, que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las Antillas. Entonces, ese tipo de información que me parece muy hoy, cuando la analizamos, decimos, pero esto sí es obvio, es evidente, ya sabemos a qué se refiere, pero en ese momento, entonces, hay cosas que fueron necesariamente que tenemos que esperar que sucedan para después poder empezar a darnos cuenta de lo que Parravicini en su momento hablaba, y por eso de repente mucha gente estaba muy atenta a quién era el hombre de gris, pero en realidad lo que nos interesaba más que todo era que llegara ese hombre de gris para hacer las transformaciones que eran necesarias en Argentina. Por suerte creo que eso ya está sucediendo. Y aún si algunas personas ya habían nacido en esa época, que podrían haber nacido, eran niños, si es el caso, Sí, claro, exactamente. y no Eh, tenía sentido en ese momento, o no se podía leer quizás en ese momento. Te escuchamos, José Luis. Sí, es eso, literalmente es como que de repente habla de, en ese tiempo, habla de que la primera que va a ir al espacio va a ser un perro, un can. Él habla de un can. Y justamente la primera que fue es la perra Laika, Laica. que fue enviada justamente enviada por Rusia, y que ellos son los que finalmente lograron hacer esa experiencia de poder llevarla, de poder enviarla, digamos. ¿No? Impresionante. Ahí vemos también que el tiempo per se no existe. Te escuchamos. Sí, tal cual, el tiempo es algo relativo con respecto a lo que tiene que ver con acá el planeta Tierra, y otra cosa muy distinta es lo que tiene que ver con los planos cósmicos, que de repente se trabajan otros tiempos y que por eso es importante comprender que no hay forma de decir que existe una línea directa, por eso, porque pasan cuestiones a nivel de que la conciencia del ser humano va cambiando las distintas situaciones que también suceden en el planeta y que hace que la línea de tiempo que puede estar fuera del planeta no sea igual que la de acá. Por ese motivo, se habla, por ejemplo, que en el año 72 hubo una alineación de los planetas que produjo un impacto y un corrimiento en la frecuencia de lo que son los hemisferios cerebrales. Eso produjo como un desarrollo mayor de lo que se conoce como el hemisferio derecho, que es el que corresponde a la parte femenina del ser. Y lo interesante es que a partir de ese tiempo, en que todas las parejas que se habían casado antes de los años 70, para ellos era normal que es para toda la vida, porque ya estaban acostumbrados a que se iba a ser así por mandato o por lo que sea. Pero a partir de ahí resulta que vos hoy en los encuentros que hacemos en los retiros es algo que termina siendo cómico, pero quizás no lo es tanto, ¿no? Pero si hay una pareja, por ejemplo, agarramos y le decimos, a ver, di tú lo que quieres decir, entonces la mujer va a plantear lo que tiene que plantear. Pero después que lo plantea, le decimos al hombre, a la pareja, que lo repita. O sea, no han pasado 5 segundos. Y repite, y después al resto de la gente le preguntamos, ¿ustedes sienten que repitió lo mismo? No. Incluso no solamente las palabras, el significado de lo que quería compartir era distinto. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que comprender, que
Para poder conectarnos, tenemos que aprender a desarrollar una capacidad de comunicación, que es una comunicación empática, que permite escuchar al otro más allá de lo que está expresando. Hablamos de de la lectura corporal como una de las partes necesarias en este tiempo para comprender que es necesario justamente un esfuerzo para poder entendernos, hombres y mujeres, justamente en este tiempo en particular. Así que hay muchas cosas en ese sentido y ahí vamos. Y vamos a hablar en otro acerca de las profecías, pero le vamos a dar, como dicen los norteamericanos, a little twist. Vamos a hacer un pequeño cambiecito, porque aquí no vamos a hablar de lo negativo, sino vamos a ver de toda la luz que se va a dar antes, durante y después. ¿Te parece? Me parece muy bien, excelente, y agradecerles también la posibilidad justamente de poder estar transitando estas experiencias, de poder escucharnos y comprender que existen muchas más cosas que tenemos que aprender de nosotros mismos, primero que nada, y también digamos de que hay muchas cosas que ya hemos aprendido en otros tiempos, en otras civilizaciones, y que tenemos ahora la posibilidad de poder conectarnos con esa información de lo que hemos vivido anteriormente. Y que si nos ponemos las pilas, vamos también a poder conectarnos vía telepática, pero ya eso se hará en su debido momento, pero eso hay que trabajarlo también. Gracias, José Luis, por haber estado acá con nosotros. Hoy en este programa, Argentina, Faro de Luz para la Humanidad, aquí en Mundo Paranormal. Soy Ariel Zvi. Gracias, hasta la próxima.